Hermanos, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Y qué bueno estar una vez más en la casa del Padre y sentados a la mesa del Señor. Vamos a estar tratando esta noche un tema muy importante. Dice la palabra del Señor en el libro de Ageo, el capítulo 2 del libro de Ageo y el versículo 19. Dice la palabra del Señor así: ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. El versículo 18, el Señor está llamando al pueblo a una reflexión. Les dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Habían cosas que estaban sucediendo en el pueblo. Resulta que los israelitas habían llegado con la orden de Dios y del rey de Persia para construir el templo, para reconstruir la ciudad y para reconstruir la nación. Y ellos llegaron y al principio echaron los fundamentos, cimientos del templo, y luego se relajaron, se fueron a sus negocios, a sus parcelas, a construir sus casas. Cada uno se dedicó a sus actividades personales y a las cosas que tienen que ver con su familia, y se olvidaron de la casa de Dios, se olvidaron del templo, y entonces las cosas comenzaron a tornarse difícil para ellos. Comenzaron a llegar momentos muy críticos, momentos de pobreza, de suma estrechez, de necesidad. Dice la Sagrada Escritura, por ejemplo, dice que ellos sembraban, y dice la Biblia que recogían, sembraban mucha semilla, hacían grandes huertas, y dice que sembraban mucho y recogían poco. Dice que construían casas para habitar, y esas casas quedaban desiertas. Por alguna razón no las podían habitar. Y dice la Biblia que sembraban mucho, recogían poco. Dice la Biblia que comían y no se saciaban, bebían y no quedaban satisfechos, y el jornalero que trabajaba jornal, dice que recibía su jornal en saco roto. O sea, recogía el dinero de su salario, de su día o de su semana o de su mes de trabajo, y el dinero se desvanecía, el dinero desaparecía, el dinero no le alcanzaba para cubrir sus necesidades. Dice la Sagrada Escritura que se vestían
y dice la Biblia que es como si no se calentaran. Además, dice la Biblia que comenzaron a venir malos tiempos. Por ejemplo, faltaba la lluvia para que hubieran buenas cosechas. Eran unos veranos implacables, terribles. Pero de pronto el pueblo consultó con Dios o le preguntó a Dios qué era lo que les estaba sucediendo, por qué esa crisis. Y entonces Dios, a través del profeta Ageo, les explica y los llama a la meditación, los llama a la reflexión y les dice la razón por qué están pobres, por qué están enfermos, por qué están tan diezmados, por qué están en crisis, por qué no hay paz ni armonía en sus comunidades y por qué las cosas como que cada día se tornaban más complicadas y más difíciles para el pueblo. Yo creo que esta reflexión nos sirve a nosotros porque a veces las cosas se tornan difíciles y entonces en ese momento entramos a culpar otros factores u otras razones. Decimos que es el mal tiempo, decimos que es el estado de la nación, el estado del país, que es la condición en que el mundo se encuentra. Comenzamos a achacarle las responsabilidades a una cantidad de factores y a imputarle culpas a cosas, a fenómenos, a personas. Y en verdad, la Biblia nos llama a la reflexión que cuando hayan momentos críticos en la vida nuestra, debemos entrar a una reflexión profunda y a hablar con Dios qué está sucediendo. Por ejemplo, en el caso de la salud, a veces hay enfermedades, hay dolencias, y la persona va al médico, una consulta, otra, un examen, otro, una medicina, otra, y las cosas no se solucionan, las cosas continúan. En ese caso, por ejemplo, es necesario que haya una reflexión muy concienzuda y profunda. El Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo, mire, si hacéis, si obedecéis mis mandamientos y mi palabra, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La Biblia nos dice que el Señor Jesús anduvo sanando a los enfermos, haciendo milagros y sanidades. Además, la iglesia fue dotada con ciertos poderes especiales. Cuando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Usted observará que Dios
le dio o dejó una poderosa dotación sobre la iglesia, sobre los hermanos. Les dejó capacidades especiales, dones, talentos, capacidades. Por eso dijo, no los dejo solos ni huérfanos, porque nos iba a dejar un equipo de soluciones para enfrentar los problemas de la vida, aún los más difíciles y los más angustiosos. Entonces nosotros decimos, bueno, pero con esta dotación del cielo, con este equipo del cual Dios me cubrió, el Señor fue lo suficiente amoroso para proveerme de un equipo celestial, para ayudarme en mi diario vivir. Pero ¿qué pasa aún? ¿Por qué no podemos sacudir una pobreza que nos asedia permanentemente? ¿Por qué no podemos ser sanos de una enfermedad o de unas dolencias o de unos males? ¿Por qué hay ciertas presencias malas que nos atormentan o cosas que nos atormentan y que no podemos vencer nosotros sobre ellas? ¿Qué está pasando? En todos esos casos es donde la Biblia o el Señor llama a la persona a una reflexión y le dice, meditad en vuestro corazón. O sea, mire, siéntese a reflexionar profundamente, a hablar con Dios. Y ahora les dice al pueblo, le dice, mire, no está la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. O sea, eso es lo que hace Dios. Dice que todavía no estaba la vid, la simiente. O sea que la cosecha estaba todavía en el árbol, pero ni siquiera había florescencia, ni había frutos todavía. No había nada. Estaban los árboles todavía desnudos de grano, de semillas. Pero la palabra de Dios está garantizando que en el árbol ya está la esencia de una gran cosecha que iba a venir porque Dios ya había dado la palabra. A veces la persona tiene una enfermedad y Dios ha dicho que le va a sanar su enfermedad o su dolencia, pero la persona sigue sintiendo su dolor o su malestar. Sin embargo, Dios le dice que por fe crea que ya es sano, porque ya Dios dio la palabra, aunque está la fiebre todavía, la dolencia todavía, pero Dios dio la palabra de que va a ser sano de esa enfermedad. De igual manera, en las cosas económicas o las cosas de esta vida, la persona está pidiendo y orando y haciendo meditaciones y reflexiones, y las cosas como que no cambian, como que no se ve una solución en el horizonte. Pero Dios le dice que ya la bendición está dada, que la solución ya existe, ya está hecha. O sea, nos manda a Hebreos 11, donde dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve todavía. Una vez, un profeta le dice a un rey, había hecho un verano de 3 años y medio y no llovía.
Y entonces el profeta hace un sacrificio y le dice al rey, váyase rápido porque se oye un gran aguacero. Y era siendo un verano aterrador, un sol y un calor terrible. Y no se veía una nube en el horizonte, no se veía la menor señal, la más mínima señal de que iba a llover o que pudiera ser posible un aguacero o una gran lluvia. Sin embargo, lo que cuenta la Sagrada Escritura es que el profeta envió a un ayudante y le dijo, vaya a la orilla del mar y mire por ahí a ver qué ve. Y él miró para todas partes, miró a un lado y al otro, y regresó donde el profeta y dijo, no veo nada. Entonces el profeta vuelve y lo envía y le dice, vaya otra vez. Y entonces dice, veo una nubecita por ahí arriba como la palma de la mano. Y entonces le dice, bueno, todo el mundo váyanse para sus casas y para la ciudad porque va a caer un enorme aguacero. Y en efecto, así fue. Observe usted que no había la más mínima señal de que iba a llover. Era un verano de 3 años y medio. No se oían truenos ni se avistaban relámpagos, absolutamente nada. Pero el profeta, un hombre penetrado en la presencia de Dios, él dice, se oye un gran aguacero. Para el profeta ya era posible que una gran lluvia iba a caer en las pocas horas. Eso es lo que dice el texto. Entonces, qué bueno, hermanos, que aprendamos nosotros a caminar con Dios. Qué bueno que aprendamos, porque a veces la gente pide y pide mal, y por eso no recibe. La gente dice, pedís y no recibís porque pedís mal. La gente pide mal, y por eso no se sanan de sus dolencias, y por eso sus dificultades no son solucionadas, porque no lo están haciendo en la forma adecuada. La vida cristiana necesita de llaves, la llave maestra para abrir los secretos, para abrir aquellas posibilidades espirituales. Hay un caso, con él quiero terminar, y es en el libro de Daniel. Nos cuenta la Biblia que Daniel estaba orando, seguro muchas horas pasó orando y orando, y el pueblo oraba y la gente oraba y no pasaba absolutamente nada. Hasta que de pronto hubo una oración en la cual Daniel se quedó como imbuido, como penetrado, como pegado a algo que le llamó la atención. Y es cuando dice que encontró una profecía del profeta Jeremías. Y en esa profecía él estribó su fe en la palabra de Dios. Debe haber una promesa. O sea que yo cuando le pido a Dios, cuando oro, yo debo de estar estribando sobre una promesa, sobre algo que Dios haya dicho, no sobre algo que yo me imaginé, o se me ocurrió, o pensé. No. Así no. Debemos estribar y apuntalar nuestra fe y nuestra oración sobre una promesa. Entonces Daniel encontró una promesa que Dios había hecho hacía 70 años. Y entonces comenzó a hacer cuentas. Esta era una promesa que era para 70 años. Entonces
Daniel comenzó a hacer cuentas y se dio y le llegó a la mente el conocimiento de que los 70 años se habían cumplido. Ya. Entonces dijo Daniel, listo, lo que Dios prometió, lo que Dios dijo que iba a hacer, ya está hecho porque la palabra de Dios lo dice, porque la palabra de Dios se cumplió ya. Son 70 años y 70 años se cumplieron ya. Entonces, esa promesa es un hecho. Dice la Biblia que el ángel le dijo a Daniel que estaba orando: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y más adelante le dice, entonces me dijo el ángel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿escuchó?, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Escuche que lo que dice la Sagrada Escritura: desde el primer día que dispusiste tu corazón. Entonces la pregunta es, si usted quiere que Dios le escuche, que Dios le responda, que sus peticiones sean contestadas y que su oración llegue hasta el trono de la gracia, la pregunta es, ¿y cómo está tu corazón? ¿Y cómo es tu corazón delante de Dios? Y luego dice, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Esas dos cositas. Y a humillarte en la presencia de tu Dios. Esa promesa que Dios le hizo, o esas palabras que Dios le dijo a Salomón: si humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, porque ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Entonces la pregunta es, ¿y cómo está su corazón? ¿Y cómo es su humildad ante Dios y ante su palabra? ¿Cómo es? Si no es así, conforme a este método, entonces usted va a seguir orando y no va a encontrar respuestas. Usted va a seguir orando y no van a suceder milagros. Usted va a seguir orando y no va a encontrar cómo llegar y cómo ser correspondido delante de Dios. Pero Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Es el hombre. Porque el hombre ni ha dispuesto su corazón, ni es humilde en la presencia de Dios. Pero lo que está diciendo aquí, desde ese primer día cuando la persona toma una decisión y dice, bueno, a partir de hoy, a partir de ahora, mi vida va a cambiar, voy a ser diferente. A partir de hoy, mi vida va a actuar en consonancia con la palabra de Dios. Cuando la persona toma la decisión de cambiar para gloria de Dios, de permitirle al Espíritu Santo obrar una transformación en su vida, a partir de ese momento, Dios comienza a manifestar su gloria. Espero haberles ayudado un poco a superar tantas dificultades y tantos problemas con los cuales se encuentra el creyente a lo largo de su vida cristiana. Espero haberles ayudado con un poco de revelación, con una clave importante
para que su vida se desentrabe y para que usted pueda recibir las bendiciones que Dios tiene para los que le aman. Dios les bendiga, que tengan una feliz noche.